Bienvenidos una vez más al Rincón de Rubén. Hoy os voy a hablar de los entremeses. Los entremeses de Cervantes, para ser más concretos. Los entremeses tocaron su época dorada, pues precisamente en el siglo de oro. Y uno de los máximos exponentes es Miguel de Cervantes. El que, sacó una colección de 8 entremeses, que son de los más conocidos hoy en día. Y recordemos, que el entremés tocó más o menos fin o se inició su decadencia entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Hoy en día el entremés está muy en desuso y por eso también tiene una gran valía que se sigan representando los entremeses de Cervantes por su gran valor. Cervantes quiso en estos entremeses, que bien podría ser contemporáneo si no fuera por el lenguaje, porque la moral del ser humano tampoco ha evolucionado tanto en ciertos aspectos que ya Cervantes aquí pues reflejó en los entremeses. No es su obra más conocida y por eso quisiera hoy hablar de ello. De Quijote pues hay muchos vídeos, hay muchos resúmenes, de todo, ¿no? Sin embargo, los entremeses tienen un gran valor y a mí por eso hoy quisiera darle este homenaje y animar a su lectura. Podéis ver que últimamente hago muchos vídeos también de teatros y es que quisiera también un poco fomentar, ¿no? la lectura del teatro y por supuesto del entremés. Como decía antes, el entremés de Cervantes bien podía ser contemporáneo porque, refleja temas y temas morales que hoy en día se siguen manteniendo, ¿no? Cervantes lo que buscaba con el entremés, porque el entremés no era una obra muy estricta. De hecho, por ejemplo, hay entremeses en los de Cervantes en los que no hay un principio, ni un desenlace, ni un final. Simplemente son sucesos que pasan, más o menos graciosos, y no se buscaba en entremés cargar mucho la obra, ¿no? Recordemos que era una obra, el entremés, que consistía en, divertir al público entre acto y acto de una obra teatral. Entonces no se buscaba mucho no sé cómo decirlo, un poco sobrecargar al público, ¿no? Sino más bien todo lo contrario, se buscaba que fuera una obra amena y divertida. Cervantes, lo que busca en sus entremeses es, escogiendo a prototipos literarios de la época, reflejar la sociedad. Y, a grandes rasgos, la sociedad, la idea de la sociedad de aquella época, a grandes rasgos, no era muy diferente. Por eso digo que podría ser un libro que se podría leer con una perspectiva contemporánea. La sociedad, siempre ha sido uno de los debates, ¿no? literarios a la hora de argumentar un libro. Y Cervantes pues hizo esto en este libro, ¿no? Coger prototipos literarios y con ellos reflejar la sociedad de forma graciosa, en la mayoría de los casos. A mí los que más me han gustado, todos están muy bien, pero los que más me han gustado es El juez de los divorcios, La cueva de Salamanca y El viejo celoso. El juez de los divorcios, mira, lo tengo aquí apuntado, lo estoy viendo ahora mismo, una frase que decía que habría que renovar el matrimonio cada 3 años, ¿no?
Bueno, pues frases así, llenas de picaresca, como por ejemplo en la boda de Salamanca, donde pues una mujer aprovecha que se va el marido para hacer ciertas cosas que no quiero revelar y se resuelve de forma muy graciosa cuando, bueno, es que no quiero tampoco revelarlo mucho, pero bueno, se resuelve de una forma que a mí me hizo, la verdad, que de reír muchísimo. Y bueno, no me extendré mucho más con los entremeses, porque es eso, no es un libro, no es una obra que tenga una técnica que se pueda desarrollar o explicar, es simplemente pues eso, una obra de teatro muy breve que intenta pues ser divertida para el público y para el lector también, por supuesto. Yo no he tenido todavía el placer de verlas representadas, aunque se siguen representando hoy en día, como decía al principio, pero al leerlas yo la verdad que me he reído muchísimo y recomiendo su lectura. Tanto de estos entremeses, como decía también antes, como de teatros y del teatro español, que tenemos muy buen teatro. Bueno, también, mira, no lo había dicho antes, Cervantes se cobija, se podría decir así, en los entremeses, porque bueno, Cervantes la verdad que tuvo una vida un poco de un lado para otro, incluso estuvo encarcelado varias veces, o por ejemplo cuando en la guerra perdió el brazo por el tiro de un arcabuz. Bueno, pues tuvo su vocación literaria fue un poco intermitente, ¿no? En uno de sus intervalos eh, interrumpió en el panorama social de aquella época, en el panorama también teatral, un tal Lope de Vega, el Fénix de los Ingenios, y bueno, revolucionó todo, ¿no? Revolucionó el teatro, revolucionó un poco la sociedad, porque antes la sociedad también rodeaba un poco el teatro y el teatro a la sociedad. Entonces, bueno, en uno de esos intervalos en los que vuelve Cervantes, se ve que ya no es comprendido, ¿no? Y que ya, de cómo escribía, parece que, dicho así un poco, como que no se lleva, como que se dirigía más la vista a Lope de Vega que a Cervantes, aunque ya era un escritor, eh, ay, que se cae, era un escritor conocido ya. Bueno, en esos intervalos, pues, bueno, incluso Cervantes tuvo que vender varias obras pues para sobrevivir. Y entre estas estaban algunos de estos entremeses, que lo decía también por ahí en un prólogo, el mismo Cervantes, que tenía creo que eran 8 comedias, los entremeses. Y, y bueno, de hecho no era ni siquiera todavía un género muy colocado en la sociedad. Y es cuando Cervantes, pues un poco como despechado por el público que dirige su mirada a Lope de Vega, es cuando se refugia un poco en el entremés y retoma el entremés su época dorada, su esplendor. Entonces es el entremés cervantino el que más ha perdurado por eso mismo, también porque es uno de los mejores, sino de los mejores entremeses que aún conservamos de aquella época. También es verdad que no había muchas fuentes eh, para conservarlas, pero bueno, nos ha quedado estas entre tantas otras, por supuesto, de Cervantes, que las recomiendo. Y poco más, sería pararnos un poco en cada entremés y yo creo que son tan breves que tampoco se puede decir mucho de ellos, salvo recomendar su lectura, que es lo que intento hacer hoy. Y, y bueno, poco más, datos curiosos. Por cierto, buscar una edición que tengan notas de página, porque está en un castellano antiguo, no es el castellano del Conde Lucanor, por ejemplo, pero si no estáis acostumbrados a leer
en literatura clásica, sí que os recomiendo una... Bueno, incluso si estáis acostumbrados, porque siempre hay detalles, palabras que cada escritor colocaba, incluso referencias, ¿no? Curiosas, que yo siempre me las apunto, siempre me las voy apuntando por aquí. Por ejemplo, una aquí de 1586, Felipe II ordenó que las mujeres fueran por la calle con el rostro descubierto. O sea, cosas curiosas que, bueno, de la época que no sabemos y que no que condicionen la lectura, pero sí a veces ayudan a entenderla. Y bueno, pues nada más, recomendar su lectura, la lectura del teatro. Os vais a reír muchísimo. Yo me reí muchísimo, sobre todo con el juez de los divorcios y la cueva de Salamanca, también me reí muchísimo. Y bueno, pues nada más.